Entonces, es una pirámide con los grupos de alimentos con mayor contenido de alimentos de origen vegetal. Que no es de Argentina, porque, como les mencioné anteriormente, las guías alimentarias para la población argentina no tienen su punto de vista tan desarrollado con la sostenibilidad. Entonces, ciertas recomendaciones son muy tajantes, en las cuales no comparto por todo lo que les vengo contando, ¿sí? Para las guías, por ejemplo, hay que consumir todos los días 3 porciones de lácteos, ¿sí? Que después vamos a detallar el por qué no, o por qué repensar qué es un lácteo real y cuál es un ultraprocesado, ¿sí? Entonces, estas distinciones por ahí no aparecen. Ni hablar de las legumbres, que nunca las nombran. ¿Cómo podemos empezar a basar nuestra alimentación? Fíjense, obviamente que el agua es lo que necesitamos full time. Y después tenemos lo que son las frutas y las verduras, ¿no? ¿Qué nos van a aportar estas frutas y verduras? ¿Por qué son tan importantes? Porque tienen una hermosa cantidad de fibra. Esa fibra es el prebiótico o el alimento de nuestra microbiota, de nuestro intestino, ¿sí? En nuestro intestino es donde se regula todo, sistema inmune, emociones, estrés, ¿sí? Digamos, ahí es donde está, hoy se descubren y se sigue analizando el intestino, que se habla del segundo cerebro, pero es el primero, porque ahí es donde se gestiona todo. Entonces, ¿qué mejor que darle buen alimento, además de vitaminas, minerales, agua, a nuestro intestino y a esas bacterias beneficiosas? Qué mejor que a nuestro jardincito darle muchos nutrientes y fibra. Después están este grupo en el medio, que son los cereales, llamados así cereales o farináceos o tubérculos, que son los que nos dan fundamentalmente energía. Esa energía rápida para hacer las distintas actividades que tengo que hacer. Ya sea levantarme a la mañana o hacer alguna actividad física. Y acá hay un abanico de posibilidades. ¿Por qué? Porque van desde el grano entero, como puede ser una quinoa, un trigo sarraceno, hasta una harina o algún producto derivado con ese cereal, ¿sí? Que es donde se hacen después los ultraprocesados, ¿no? Harina, azúcar, grasa, termina transformándose en un turrón, ¿sí? Y después están, por ejemplo, papa, batata, choclo y mandioca, que si bien son verduras, son más parecidas en su composición a un arroz que a una lechuga. Entonces, cuando nosotros distribuyamos en el plato, en el último módulo que lo vamos a ver, ahí es donde empezamos a jugar con esta energía y qué ponemos en ese plato. Una quinoa, un trigo sarraceno, mijo, cebada, centeno. Ojo, que no solamente arroz y fideos. Y en esto de favorecer a la diversidad de suelos, qué interesante es cuando ampliamos nuestro paladar y agregando a nuestra alacena cereales o granos que se producen en nuestro país, pero que no tienen tanto marketing. Entonces, si vivimos siempre de trigo, maíz y arroz, ahí es donde como consumidores favorecemos a estos monocultivos que vimos al principio, ¿sí? Porque no solamente se utiliza para nosotros, sino también para exportar. Entonces ahí es donde, bueno, qué mejor que favorecer a la producción local consumiendo otro tipo de granos, ¿sí? Y después acá en el medio tenemos las grasas. Las grasas no es una mala palabra, no hay que tenerle miedo porque las grasas son necesarias. Necesitamos grasas saludables, obviamente, para nuestra fabricación de hormonas, para nuestras uñas, nuestro pelo. Necesitamos consumir grasas de buena calidad y obviamente hasta hay protectoras de la salud cardiovascular, que son aquellas omega, ¿sí? Entonces, ¿cómo las podemos incluir? En un aceite vegetal, obviamente los refinados no, frutos secos, semillas, la palta. Y después tenemos los alimentos que contienen proteínas, ¿sí? Las proteínas son fundamentales para todo nuestro aparato, para nuestros músculos, para nuestros tejidos. Necesitamos que haya proteínas. Y esas proteínas pueden ser de origen animal o de origen vegetal, ¿sí? Las de origen animal son estas que están acá al costado, provienen de cualquier tipo de carne, de vaca, pollo, pescado, cerdo, el huevo y los lácteos. Los lácteos tenemos leche, yogur o quesos, ¿sí? Que lo vamos a ver en detalle ahora paso a paso.
Y después tenemos la proteína vegetal, que donde mayor concentración está es en las legumbres, lentejas, porotos, garbanzos, soja. Después hay productos derivados, ¿no? Que puede ser, no sé, una harina de garbanzo, que para hacer fainá, o puede haber fideos de lentejas que se hacen con la harina de la lenteja, que en ese sentido la industria ha desarrollado otros productos mucho más amables, no solamente para nuestra salud, sino también para el medio ambiente. En este contexto es donde están todos los grupos de alimentos, y de los que les estoy mencionando son, en su mayoría, alimentos naturales o mínimamente procesados. No hay, en este caso, ningún ultraprocesado, que ahora los vamos a compartir más en detalle. Fíjense, digamos, esta pirámide está de esta forma porque, digamos, los alimentos no solamente están agrupados según su composición nutricional, sino también por la cantidad y la frecuencia en que se aconseja consumirlos. Igualmente, estos grupos de alimentos deberíamos consumirlos todos los días, sobre todo los de origen vegetal, ¿sí? Y los de origen animal es importante que hagamos una buena selección.